Muy buenas tardes, estáis asistiendo a la presentación de la exposición que me organiza aquí el comisario de la exposición, Emilio, y que nos patrocina la biblioteca, la Comunidad de Madrid, la Biblioteca Regional. Ha tenido a bien acoger un repaso a mi obra de 25 años y él la ha organizado, etiquetado, se ha hecho toda la faena, ¿no, Emilio? Hemos currado un poco, pero yo quiero dar las gracias lo primero a Salva por dejarnos estas 200... Bueno, realmente nos ha dejado más de 200 piezas para exponer. Lo que pasa es que hemos seleccionado algo que fuese más o menos agradable a la vista y que pudiese entrar en el espacio que teníamos. Quiero agradecérselo a él, quiero agradecerle también que durante estos 25 años haya estado llevando el arte de todos los artistas españoles fuera de nuestras fronteras, porque siempre estamos hablando de que los artistas alemanes, franceses, americanos, ingleses son estupendos y nunca nadie se acuerda de que tenemos unos grandes artistas en España como Salva, que lleva 25 años trabajando en los números 1 de Estados Unidos y parece que lo olvidamos. Siempre lo de dentro lo vemos como más vulgar, más habitual, y me gustaría que todos hicieseis una pequeña reflexión, y esta exposición es un poco el apoyo de todo esto, para promocionar a nuestros autores y que realmente veamos la grandeza que tenemos y que no reconocemos en la mayoría de las ocasiones. Lo primero es dar las gracias a Salva, que cortadme cuando queráis porque yo hablo muchísimo, y luego darle las gracias a la Comunidad de Madrid, a la Dirección General de Bibliotecas y muy especialmente a toda la gente que está trabajando en esta biblioteca, que nos han ayudado muchísimo, nos han ayudado a trabajar un montón y nos han facilitado muchísimo trabajo. A Elena también, que ha colaborado con nosotros mucho, pero que se esconde ahí en bambalinas, pero realmente nos ha facilitado exactamente todo lo que teníamos que encajar en la exposición. Yo ya no quiero hablar más porque puedo tener mucho tiempo, pero el que tiene que hablar es Salva y hacer esa visita guiada que todos estáis esperando, porque ya veo que tenéis esta cara de ansiedad, y recordar que Salva lleva 25 años, ha debido dibujar, hemos hecho un cálculo esta mañana, unos 8.000, 9.000 y pico páginas, y eso es mucho arte, mucho trabajo y mucho esfuerzo. Tranquilos que no están aquí, ¿eh? No las tenéis que ver todas, no las tenéis que ver. No, pero tenemos 200, 180, 190, que está muy bien, con un nivel súper alto, y gracias a ese nivel súper alto, en una de las primeras vitrinas, él lo contará mejor que yo, tenemos el Oscar de los cómics, que es un premio Eisner, que es el primer autor español que se lo llevó en el año 2009, muy merecido, muy buscado, y que yo creo que todos deberíamos de celebrar. Y ya está. Bueno, pues ya está. Gracias. Y bueno, iba a empezar por esta, que ya veis que es bastante grandota. Esto es un experimento gráfico que he hecho para una edición de una época que a mí me gustaba mucho, que era los X-Men de Chris Claremont, con el que yo he trabajado, y de John Byrne, que eran los X-Men en la Tierra Salvaje. Entonces, Editorial Panini me propuso que eligiera una etapa de la época de los X-Men que a mí me gustara para que yo la ilustrara y le hiciera un prólogo. Entonces, esto fue lo que no puedo hacer en mi trabajo habitualmente, que es experimentar, hacer pruebecitas, porque el cómic de superhéroes tiene unas características que seguimos a la hora de trabajar para ellas. Cuando haces trabajo, por ejemplo, para Europa, tiene otras características. Cada cual tiene una serie de maneras de encarar esa página. Y bueno, normalmente los experimentos no los hago, salvo pues en cosas que me pueda permitir el tiempo y las ganas de experimentar. En este caso, quería utilizar esa saga de los X-Men para hacer una portada siguiendo un rollo a lo Gustavo Doré, digamos. No sé si recordáis estas ilustraciones antiguas del Quijote, la Biblia de hace muchos años, o el mismo Frankenstein de Bernie Bryson. Eran una cosa a base de muchas rayitas. Quería ver cómo sacaba yo los grises a base de hacerlo así, ¿no? Entonces, bueno, esta es simplemente el experimento, que como me gusta cómo quedó, pensé que, y tenía un buen fichero en alta resolución, porque en muchas ocasiones lo que veis grande es porque tenía yo el fichero, porque, claro, gran parte de esta producción es digital. Entonces, cuando la envías a Estados Unidos, ellos te mandan un fichero reducido para que simplemente compruebes el color y cómo se hace y tal. Entonces, cuando lo amplías, ahí pixela mucho. En este caso, yo los tenía los originales y decidimos hacerla así, y luego más adelante veremos la versión en color, porque al final los colorines es lo que le gusta a los críos. Entonces, hice las dos versiones, ¿no? Ahora vamos a ver una colección de portadas de todas representativas de todos estos años, muchas de ellas pues de X-Men, pues por ejemplo, la primera de todas es de Extreme X-Men, Uncanny X-Men, Extreme X-Men. Esa chica de espaldas con el culete en pompa me dio muchos problemas porque en la época Bush no dejaban que pusiéramos chicas de espaldas y me costó lo mío que me dejaran ponerla de culo. Este villano, por ejemplo, esto también es de Extreme X-Men, este es un supervillano español que creamos para la colección de Chris Claremont.
pues más personajes de X-Men, Iron Man, por el que gané el Eisner ese que mencionábamos antes, la colección de Elektra en su versión Ultimate, que es un personaje que yo disfruté mucho porque a mí me gustaba mucho la Elektra de Frank Miller, y cuando tuve la oportunidad de hacer la versión Ultimate he sido el único artista que la ha dibujado realmente, entonces lo que se ve es culpa mía todo, ¿no? Luego, por este otro lado, también tenemos un dibujo de Kobe Bryant llevando la armadura de Iron Man con los colores de los Lakers porque me la pidieron para él, y bueno, sé que le gustó. Luego algunos anuncios promocionales de sagas de, pues eso, de Vengadores y de cosas de estas, ¿no? Lo de abajo igual, más portadas de pues eso, los diferentes personajes. Esta, por ejemplo, se hizo para el 50 aniversario de Iron Man, no está hecha por ordenador, esta está hecha a mano, o sea, todos los modelos que ves, las mallas, todo eso está dibujada, no está hecho por ordenador, ¿no? Pero intentaba imitar el estilo del ordenador. Pósters para publicaciones de X-Men, láminas que se hicieron, pues eso, dibujando todos los X-Men que había en esa época, pues ahí los tienes, a los chicos por un lado, las chicas por otro. Estas las he hecho recientemente en Mafrost, en una fila de estas de identificación. En fin, un juego de rol de todos los superhéroes. Esta es una imagen que tuvo una cierta controversia porque salió una imagen muy parecida en una de las películas de Iron Man, que está basada en esta imagen, en esta portada. El tema de por qué no está acreditado no lo sé, pero porque normalmente cuando hacemos nosotros material para Marvel pasa a ser material Marvel, ¿no? Que luego ellos tienen la disponibilidad total porque en el fondo todas las películas están basadas en cosas que ya hemos hecho todos nosotros, ¿no? Y bueno, pues aquí como podéis ver, un Iron Man. Esto no es realmente una portada, esto era una splash page. Una splash page es una imagen que ocupa toda la página del personaje, que tenía que tener cierta heroicidad, cierta fardón que quedara chulo, y entonces hicimos esta y se utilizó pues, como portadas, promociones, Tormenta, Coloso, en fin, todo esto son, pues eso, una mini representación de todas esas temporadas. Ahí también tenemos a Namor, en fin, todo eso, ¿no? Pero realmente el origen de aquí, de mi carrera, no está aquí, está en aquella parte de allá que ahora vamos a ir a visitar. Aquí, en esta parte de aquí, lo que podéis ver son las primeras páginas que hice como profesional. Luego, en una vitrina de las que estáis ahí apoyados, os enseñaré cuáles son las primeras páginas que yo hacía a nivel amateur. Pero esta es la primera vez que a mí me ofrecen un contrato para vivir en exclusiva de hacer cómics. Entonces, me llaman de Marvel UK porque resultaba que en Estados Unidos había habido una escisión de artistas, los principales artistas de la compañía se habían ido por unas desavenencias con la compañía, se habían ido y habían formado otra compañía que se llamaba Wildstorm. Image Comics. Entonces, se fueron todos estos, se quedaron muchas colecciones huérfanas, ¿no? Entonces, aunque hay muchos artistas, los principales artistas se habían ido, con lo cual era como si al Real Madrid le quitas toda la plantilla principal. Sí, tienen una plantilla B, pero claro, uno es titular por lo que es, no basta, ¿no? Entonces, abrieron una especie de sucursal en Londres, se llamaba Marvel UK, y Marvel UK se dedicó pues, a buscar artistas por Europa. ¿Qué pasaba? Hasta la fecha existía un estilo Marvel, que era el estilo del cómic de superhéroes que habían hecho los americanos toda la vida. Pero empezaba a abrirse la posibilidad de que artistas de otras nacionalidades entraran a formar parte de ese mundo Marvel, ¿no? En este caso, abrieron la sucursal esta buscando talentos en Europa y entramos allí a formar parte pues, una serie de artistas que a día de hoy prácticamente todos siguen publicando. Luego les sirvió de algo la maniobra, pero claro, crearon sus propios personajes, que lo principal de esos personajes era que todos llevaban el sello en la tapadera del cómic que ponía Marvel, porque los personajes eran todos pues un poco tercera división, digamos, hablando futbolísticamente, ¿no? En este caso, a mí me tocó dos de los principales personajes que en ese momento tenía la editorial, que eran Dark Angel y posteriormente Deathhead. Eran los dos principales personajes, yo los dibujé a los dos. Pero claro, la colección cuando era molona, cuando venían los X-Men de invitados o venía Spider-Man. Entonces es cuando tenía un repunte de ventas ese mes el producto, ¿no? Y la verdad es que con todo eso tú estabas feliz, ¿no? Porque trabajabas, ya podías decir que trabajabas para Marvel. Entonces cuando a ti te dicen, oye, mira, que trabajar en esto va a obligarte a dedicarte por completo a ello. Si trabajabas en algo, lo tendrás que dejar. Entonces era un poco de salto al vacío porque dices, dejo mi trabajo, me pongo en un proyecto que es nuevo, no sabes si va a funcionar, nadie me garantiza que vaya a ver mañana, pero, jope, mola mucho, ¿no? Vamos a intentarlo y nos pusimos con ello. Estuvimos 3 años,
efectivamente aquello se hundió porque era todo muy loco, estaba muy descontrolado y, en fin, no era un proyecto serio realmente porque digamos que la editorial de Marvel es una gran empresa y se cotiza y se comporta como una gran empresa. Lo de estos era otra cosa, lo de estos era un proyecto, una aventurilla, ¿no? Pero lo que pretendía era buscar esos talentos que los encontró y me puedo sentir afortunado de que me lo considerasen en su día, ¿no? Pero lo cierto es que yo entré ahí y después de pues eso, de los 2 años que estuve en Marvel UK, me llamaron de Estados Unidos. De Estados Unidos nos vamos a pasar allí ahora. Yo llego a Estados Unidos y lo primero que hago son 6 números para DC Comics haciendo Flash. Pero Flash era un poco aburrido porque es un tío que solo corre, es A, B o C, lo pones en 3 poses y luego ya dices, jope, ¿cómo más puedo poner un tío? Si hago el fotograma inicial, el final y el intermedio ya, ¿qué más puedo dibujar de Flash, ¿no? El caso es que a la vez que yo estoy dibujando Flash, me llaman Marvel para hacer un cómic de Hulk, que es un anual. Los anuales, esto pertenece a ese cómic con Peter David, los anuales son es un cómic que se sacaba antes por Navidad, digamos, era un extra, un especial, es como la paga extra de España, pero en cómic. Se hacía el anual. El anual servía, normalmente, no tenía una conexión directa con lo que sucedía en la colección, pero era una jugada editorial bastante inteligente para probar gente. O sea, tú decías, bueno, oye, vas a hacer el anual de los X-Men, pero lo que vamos a contar en ese anual no tiene nada que ver con lo que está pasando en la colección, pero vas a dibujar a los personajes y lo que sea servirá para testearte a ti, realmente. O sea, hacer el anual sirve para probar gente todavía a día de hoy, ¿no? Entonces, yo hago ese anual y en el mismo mes, ¿os acordáis que antes mencionaba que una serie de artistas que se fueron de Marvel y montaron su propia editorial me llaman también y me ofrecen hacer un número de Wildstorm, de unas de sus colecciones? Hago unos pósters, hago ese número, hago el número de Flash y hago el número de Hulk. Y Marvel me dice, Salvador, esto no puede ser. No puedes hacerte la competencia de esa manera en el mercado. Estás publicando con 3 editoriales. Vamos a ver, eso no era una situación sostenible en ese momento porque hablábamos de casi 70 páginas al mes, lo cual era un trabajazo y suponía ni dormir, pero yo tenía una idea muy clara. O sea, las puertas o las ventanas se abren en una ocasión y o pasas o no vuelves a lo mejor a tenerla, ¿no? Entonces, yo consideré que era importante que a mí me conocieran y mover algún tipo de reacción de alguna clase en ese momento funcionó. A lo mejor lo intento 50 veces más y no nos sucede, pero en ese momento Marvel me dijo, Salvador, no puede ser, tienes que elegir. Y yo les dije, elegiré si la condición que me proponéis me interesa, mi corazón está con vosotros. Era así, yo ya soy lector Marvel toda la vida, me gustaba Batman, me gustaba Superman, tal, pero yo era de Marvel, ¿no? Había leído a Spider-Man, los X-Men y eso era lo que a mí me gustaba hacer, ¿no? Entonces yo les dije, si me ofrecéis una exclusividad yo me quedo aquí. Y así lo hicieron, me ofrecieron una exclusividad, entonces los tiempos eran más fáciles, se repartían con más facilidad, ¿por qué? Porque estaban abiertos a que hubiera una nueva conclusión de gente en la editorial con talento, ¿no? Entonces te lo ponían fácil, era como, pues no sé, como si te primaran tener un tercer hijo cuando ya tienes 2 porque hace falta población nueva, ¿no? Pues aquí en este caso te ofrecían un contrato que yo maticé y yo les propuse una cláusula, que era que a mí me tuvieran ocupado. O sea, yo les dije, vale, yo firmo con vosotros la exclusividad, pero me tenéis que garantizarme trabajo mensual. Porque lo que no quería era encontrarme con una exclusividad y que entre proyecto y proyecto pasaran 6 meses, porque tampoco podía hacer nada para ningún lado. Y yo, como, bueno, esa fue la única picardía que he tenido a lo mejor a lo largo de mi vida, pero me ha venido muy bien porque me ha asegurado que durante estos 25 años todos los meses ha habido algo mío en los kioscos. ¿Qué sucede? Acabo el anual 20, firmo esa exclusividad, con lo cual ya sé que voy a tener trabajo y ellos me dicen, ¿qué quieres hacer? ¿Historias autoconclusivas en un tomito de estos que se venden pues 1 o 2 al año o quieres un TVO mensual? Y yo pensé, vale, firmar la exclusividad es papel mojado si mañana no vendo. Estos contratos no van a ningún lado, esto es un acuerdo interno realmente, un contrato de exclusividad con una compañía suena rimbombante, pero en realidad es un acuerdo entre interno, ¿no? O sea, si lo haces en una servilleta, como si tiene 50 folios, es papel mojado porque he visto cómo los cancelaban de un día para otro a contratos firmados. Luego, entonces es mejor que tener permanencia y la permanencia me la daba una colección regular. Entonces escogí Ghost Rider, que no era una colección llamativa, pero me permitía una cosa que yo quería. Era la permanencia mensual
al no ser muy llamativa la colección, me permitía hacer experimentos porque yo era un novato, en el fondo. Yo había trabajado haciendo a Death's Head, la cabra, como lo llamábamos en Marvel UK, por los cuernos que tenía, pero yo no tenía un estilo definido totalmente. O sea, yo intentaba hacer una cosa que era, vamos a ver, ¿qué se lleva en cada tiempo, ¿no? El estilo de esta forma o estilo de esta otra, y intentaba elegir el estilo que más se vendía en ese momento para asegurarme cierta aceptación. No quería arriesgarme a presentar una cosa muy artística, muy rara, y que todos dijeran, vale, sí, está muy chulo, pero ¿a dónde está el TVO del mes? Y yo opté por eso. Entonces elegí esa colección, me permitieron hacer lo que yo quise en ella, estuve 30 números, que son casi 3 años, y acabó todo el mundo contento. O sea, realmente yo estaba feliz, a mí me daban eso, me proponían proyectos cada vez un poquito mejores, y fuimos pasando de unos a otros, ¿no? Entonces, pues eso, de aquí me encargaron todos esos autores que se habían ido para formar la editorial, volvieron durante un tiempo para hacer un crossover entre editoriales y cosas, y a mí me encargaron hacer la historia que los envolvía a todos, que eran 6 números. Eso suponía pues un empujón en la carrera mía, y cuando terminé eso me ofrecieron hacer 4 Fantásticos. 4 Fantásticos, Ghost Rider estaba muy bien, pero era un personaje minoritario. Habíamos pasado de tercera división a segunda. Y me ofrecían hacer Fantastic Four, que ya era primera división. Ahora pasamos allí y los vemos. Aquí tenemos algunas de las páginas que aún tengo de Fantastic Four, que son muy poquitas, porque como había que elegir entre todo lo que he hecho, solamente cogí 3. Pero cogí 3 que me parecían pues un poco especiales, ¿no? Esta es una portada que hice para uno de los números en donde supuestamente Susan se casaba con el Doctor Muerte, que en el fondo era Reed Richards disfrazado de Doctor Muerte. Luego ya se recasaba, digamos, ¿no? Pero el traje de novias es el que llevaba mi mujer el día que se casó, porque le hacía mucha ilusión, y principalmente lo que motivaba mi día a día en estos momentos era la ilusión de trabajar con esos personajes. Sí, yo tenía objetivos, yo quería quedarme en ese mercado, quería crecer, quería llegar lo más lejos que pudiera, pero la ilusión del día a día me la motivaba, pues decir, jope, es que yo he leído los 4 Fantásticos y ahora los estoy dibujando, ¿no? Y me dijeron, pues tiene que haber una boda. Dije, el vestido de novia de mi mujer para que le haga ilusión a ella. Entonces la portada está dedicada a María Pilar. Aquí salen 2 personajes que son Cíclope y Clinton, que no sé por qué razón los cambiaron, igual es que cambiaron de presidente ya y no les tocaba, pero bueno. Como os decía, el tema de la ilusión era importante, y yo conocí personalmente a Chris Claremont, que era uno de los autores que yo había leído de chaval. Chris me dijo, oye, ¿y por qué no hacemos una viñeta en donde salgamos todos? A modo de autorretrato casi, ¿no? Y dijimos, venga. Y entonces, en esa viñeta sale Arcibert, que era el entintador de la colección, el que pasó a tinta todo esto, yo dibujando, Chris en primeras líneas, nosotros 3 como creadores de la colección, Stan Lee como inventor de la familia de los Fantastic Four, Jack Kirby, que ya murió, pero fue el dibujante, y luego está mi mujer con mis 2 hijos recién nacidos gemelos, que cuando hice la página no habían nacido todavía, con lo cual dije, jope, a ver si algo se tuerce, y cuando salga el TVO, que ya tenían que haber nacido, digo, si no hubieran nacido, va a ser ahí, me lo van a estar recordando toda la vida, bueno, pero en fin. Y luego estaba Bobby Chase con su hijo también pequeñito, y el ayudante de la dirección de Bobby Chase. Estas cosas solamente las haces cuando te hace ilusión. O sea, si estás deseando acabar la página, no te metes ahí a dibujar a todo el personal, ¿no? Y en esos años, pues, efectivamente, la ilusión era lo que más nos motivaba. Ahora, aquí en esta otra, era un viaje en donde los Fantastic Four viajaban a Europa, y a uno de los personajes le puse una camiseta que llevaba el logotipo del Final Fantasy VII, que era el juego que yo jugaba entonces, recuerdo, que hoy en día esas cosas no te las dejan hacer porque, bueno, seguida los abogados se ponen muy locos, ¿no? De que si son, pues eso, marcas de otra ajenas a la compañía y todo ese rollo, y todo eso pues es un poco complicado. A su vez, alternaba con una de las colecciones de X-Men. Como ellos sabían que yo era capaz de mantener una producción alta, porque ya habían tenido oportunidad de ver que yo, si me ponía, era capaz de hacer hasta 3 TVOs, me propusieron, a la vez que yo hacía la colección de Fantastic Four, me propusieron hacer una serie de los X-Men, porque sabían que yo moría por los X-Men. Entonces me dicen, bueno, pues vamos a hacer una serie en donde salga Mariposa Mental y el Ángel. Y yo me tiré al rollo, ¿no? Dije, venga, sí. Eran una miniserie, creo que son de 4 números, no me acuerdo si eran 4 o 6, donde, bueno, pues era, como os decía, casi como el anual. Una historia paralela a la historia que estaban contando los X-Men en la historia, pero en su colección regular, pero esto era un poco al margen, una aventura paralela de ellos en solitario.
me sirvió para practicar un estilo que en ese momento se llevaba bastante en el mercado americano, que era la merimanga, era una mezcla del estilo americano de superhéroes mezclado con el manga. Como os decía antes, había un estilo muy de superhéroes que era el estilo Marvel, que con la incorporación de talento de gente de diferentes nacionalidades, el estilo Marvel de hoy en día es inabarcable. O sea, hay estilo de línea clara, de línea oscura, de contrastes, de manga, de tal, todas las influencias ya caben ahí, ¿no? Entonces, eso es un poco culpa nuestra. En este caso, utilicé ese estilo aquí, esa miniserie funcionó muy bien y me abrió las puertas a pasar a hacer X-Men. Pasar a hacer X-Men significaba para mí absoluta la primera división, la final de la Champions. En ese momento para mí era hacer X-Men. Era lo que yo hubiera querido hacer y nunca me hubiera creído que me pudieran ofrecer, porque, bueno, yo ya os decía, mi infancia de niño solitario raro era leer TVOs de los X-Men y decir que en un momento dado esos personajes van a ser tuyos y tú vas a tener el poder de decisión sobre esos personajes, pues era muy importante. A mí, personalmente, es lo que más ilusión me podía hacer en ese momento. Lo que pasa es que he tenido la suerte de que ese paso de ilusiones ha sucedido en varias ocasiones. He tenido oportunidad de, cuando ya has hecho X-Men, ¿qué más puedes hacer, no? Y como artista, eso me preocupaba, pero resulta que con el paso del tiempo se van abriendo otras opciones, otros proyectos que creías que a lo mejor en ese momento no estaban disponibles y luego lo estuvieron, ¿no? Por ejemplo, como lo fue pues, crear el propio universo de superhéroes que se llamó New Universal. New Universal significó un cambio artístico porque me dijeron, aquí puedes crear artísticamente lo que tú quieras de cero. En este universo, New Universal era una historia de superhéroes en un mundo donde no existen los superhéroes Marvel. Aquí no, es un concepto más inglés de los superhéroes, que es un concepto al que hayáis leído cómic inglés, sabéis que los ingleses tienen su particular visión de los superhéroes. En este caso no existían los superhéroes, pero un día sucedía una cosa que se llegó a llamar el evento blanco, y el cielo se puso blanco y a partir de ahí empieza una nueva generación de superhéroes a emerger, ¿no? Esa colección tenía como escritor a Warren Ellis, que es un tío súper talentoso, súper reputado y súper informal. Él tiene un problema, es que tiene mucho talento, pero ¿qué pasa con todos estos tíos que tienen tanto talento? Pues que los llama a la televisión, los llama al cine, tienen novelas, tienen 40 cosas y desafortunadamente el cómic es el hermano menor de todo esto, ¿no? Entonces, esa historia que iba a tener 12 números se partió en 2 veces. Hicimos 6 con la esperanza de hacer los otros 6 en breve, pero pasaron 3 años y yo ya estaba en otros rollos cuando se hizo hacer la segunda parte, con lo cual solamente hice la primera, que a mí siempre me gustó mucho, pero tenía un problema. Yo me creí cuando me dijeron, haz lo que te dé la gana. O sea, entonces yo dije, vamos a hacer el blockbuster del verano. O sea, vamos a ver, el chico va a ser Bruce Willis, la chica va a ser Angelina Jolie, vamos a tener a Josh Holloway de Perdidos haciendo de Star Brand, vamos a hacer, y repartí un casting de actores en toda la película. Eso no es la primera vez que lo he hecho en las colecciones Marvel, pero ellos, cuando me dijeron, haz lo que te dé la gana, y creo que no pensaban que lo fuera a hacer de verdad. Entonces, cuando vieron que de repente Angelina Jolie, ahí por ejemplo la veis, se parece a Angelina Jolie y cosas así, empiezan a asustarse y me llaman los abogados, oye, que si estos tíos nos demandan, no es que nos pueda demandar uno, nos pueden demandar 25 porque cada viñeta era un actor conocido. Eso implicaba un trabajazo para mí porque tenía que buscar la documentación, tenía que dibujarlo y luego lo que pasó es que me dijeron, no, bueno, no podemos rehacer toda la miniserie, pero podemos añadir bigotes, cambiar narices, mover orejas, añadir, yo qué sé, trenzas, cualquier cosa que cambiase un poco la estética de todos estos personajes, cosa que no llegó nunca a suceder el tema de las denuncias. Seguramente porque como todos eran famosos y tenían trabajo, no se tuvieron que preocupar mucho de que un idiota en algún sitio les estaba dibujando, ¿no? Pero lo cierto es que a mí me dio la posibilidad como antes os decía, bueno, está hasta la actual reina Leticia que presentaba los telediarios entonces, fíjate si no ha llovido. El tema era que a mí lo que me daban era lo que yo antes decía que quería, era sitio, cancha para definir un estilo. Antiguamente un dibujante prometedor entraba en una colección menor y a lo largo de los años iba madurando como artista hasta que en un momento alguien consideraba que estaba preparado para hacer las grandes ligas y lo pasaban a las colecciones importantes. Hoy en día, si te ven que dibujas bien, te meten en Vengadores, o sea, cosas así. Y la gente no está preparada en muchas ocasiones para la presión que eso supone,
porque es realmente complicado, porque de repente tú estás haciendo monigotes, que tu madre te dice que están bien, que tus amigos flipan cuando estás de copas, todos te pintan que le dibujas a alguna chica guapa, y ese es tu mundo de la fama. Pero de repente un día te dicen, oye, vas a ser el dibujante de Vengadores, y te vas a Vengadores a dibujar, y de repente ves que en Internet hay 10 millones de personas que opinan sobre ello. Unos que si es penoso, que si en vez de manos tienes pies, el otro que bueno, que está bonito, que tal. ¿Qué pasa? Que hay mucha gente que no soporta esa presión mediática de repente, parece una tontería, los tebeos también tienen haters. Entonces, eso sucede. Si seguimos esa curva de aprendizaje que os mencionaba, de colecciones menores, poquito a poco tú vas aprendiendo las teclas del negocio y te vas dando cuenta de que sí, que no, que debes leer y que no. Como todo el que se dedica a algo pues, que tiene que ver con la proyección pública, ¿no? En este caso yo tuve esa suerte, creo que fui de las últimas generaciones que la tuvo, porque me dejaban hacer lo que yo quería. Como podéis ver, esto tiene poco que ver con el Amerimanga de antes, o con los Fantastic Four, o con el Ghost Rider, ¿no? Eran experimentos que yo hacía. Aquí, esto es un robotito que tuve que diseñar, me lo pasé bomba haciendo mecanismos y pensando cosas que pudieran funcionar, porque a mí la mecánica siempre me ha gustado. Eso les llevó a que posteriormente luego me ofrecieran hacer Iron Man. O sea que yo a lo tonto nunca he dado puntada sin... no sé cómo se dice eso, no sé. Efectivamente, así. He tenido la suerte de que un día te ven dibujar un monigote mecánico y dicen, oye, pues este tío no hace mal lo mecánico. Oye, ¿te molaría hacer Iron Man? Dices, venga. Otra vez haces no sé qué, oye, pues te apetecería hacer, venga. Y entre vengas y vengas, pues aquí estamos 25 años después, ¿no? Ahora nos pasaremos a ver otra de las colecciones ya de X-Men, de las que hice también a la vez, porque yo X-Men he hecho en varias ocasiones, he tocado creo que todas las colecciones, dibujado Excalibur, Uncanny, X-Men, Astonishing, yo que sé, todas creo, ¿no? Y durante pues, varias épocas he dibujado, he intentado dar estilos diferentes, que ahora vamos a ver algunas cosas. Aquí tenéis unas páginas de X-Men que tienen un estilo un tanto diferente a las anteriores que os he enseñado por allí, y era porque el día a día de un proyecto, cuando te lo proponen, es muy divertido, es muy emocionante sentirte elegido, aunque a lo mejor eres el séptimo de la lista de opciones y los demás han dicho que no, tú nunca lo sabes, eso. Cuando te ofrecen a ti hacer algo que te ilusiona, piensas o quieres pensar que eres el primero de la lista. Entonces, en este caso, a mí me ofrecen hacer Uncanny X-Men y me dicen, bueno, pues ahí la tienes para ti. Vamos a hacer una serie con una serie de personajes que, claro, los X-Men son tantos que con todas las veces que yo he dibujado X-Men, aún no he dibujado todos los personajes. Entonces, en esta ocasión, mi equipo era distinto. Y dije, voy a darle una estética distinta. Entonces, intenté utilizar las aguadas. Como ya había hecho en Universal, utilicé las aguadas. Las utilicé utilizando un estilo más superheroico. En vez de menos realista como en Universal, aquí utilicé un estilo más superheroico. Y me dirán, ¿y por qué se ve un poquito azul? Y eso simplemente es manía mía, o sea, porque luego esto se plancha y se le da al colorista en grises, en escala de grises. Pero esas manías de los artistas que dices, es que si lo presento cogiendo la tinta gris, o sea, negra diluida en agua y pintadita ahí, queda como una fotocopia, quedaba muy feo. Y dije, jo, pues voy a añadirle un poquito de azul para que parezca que, no sé, que tienes un poquillo de eso artístico y tal. Y me gustó cómo lo hice y bueno, que esa etapa en concreto está hecha de esa forma. Entonces, lo que pasó lo siguiente es que todos estos experimentos, de alguna manera, te llevan en una dirección. La dirección es que yo siempre he estado entre el top 10 más o menos de colecciones y de artistas y tal, he tenido esa suerte. Reconozco personalmente que he tenido la suerte o quizá la perseverancia porque ha habido gente con mucho más talento que yo que no ha estado ahí. Pero yo sí he tenido esa suerte y me he relacionado con las personas, artistas adecuados, y el caso es que a mí me proponen empezar una colección de X-Men desde el número 1, mía completamente. Entonces hacemos Extreme X-Men. Extreme X-Men fue un experimento, es eso de ahí que lo veis muy clarito, son lápices, es lápiz directo, esto es tal cual lo dibujábamos sin tintas. ¿Por qué? Hasta la fecha un dibujante hace el dibujo a lápiz, como la producción es muy alta, no es como el cómic europeo. El cómic europeo es que el autor es autor completo. Normalmente escribe, dibuja, colorea, guioniza, todo, ¿no? En el cómic americano eran en este caso 24 páginas mensuales, no daba abasto una sola persona a abarcar todos esos campos, entonces se reparte el trabajo, se reparte en guionista, dibujante, entintador, colorista. ¿Qué pasa? Que los 4 sean lo que tú quieres es muy difícil, o sea, es muy difícil que eliges el colorista que quieres, con el guionista que te mola, con el entintador que te hace quedar bien.
el que corrige las cosas que haces mal y el que... ¿Qué sucede? Pasa, eso no sucede, no existe esa condición ideal. Entonces, yo estaba harto de entintadores que no me encajan con lo que yo quiero como quede, ¿no? O sea, hay tíos que dibujan muy bien, pero te dibujan bizcos a los tíos, o sea... Tú no puedes ser el mejor dibujante del mundo que si te dibujan al Cíclope, bueno, al Cíclope en concreto, ¿no?, que lleva visor, pero si me pones al Capitán América diciéndole a Tony Stark, tenemos que salvar el mundo y se está mirando la nariz, no queda nada serio. Entonces yo dije, no, me tengo que entintar yo, tengo que pasar o a hacerlo a lápiz o a entintarme yo. Y mi propuesta iba a ser entintarme yo, pero me dicen, en muchas ocasiones, no lo sabéis, pero... La portada se hace meses antes que empieces a hacer una raya en la colección. ¿Por qué? Porque existe un catálogo que presenta las previews de los meses próximos. Tú incluyes ahora, a lo mejor en este momento se está enseñando lo que va a salir en enero o en diciembre. Entonces, normalmente haces la portada, se mete en ese catálogo y antes de que hagas una raya ya está el cómic programado para que se enseñe en enero. En este caso, la portada de Extreme X-Men yo la hice a lápiz. Por prisas, para entrar en ese catálogo, el colorista pintó directamente en vez de entintar y a los editores en Marvel les gustó. Y dijeron, oye, ¿y no te plantearías, en vez de hacer tintas, hacerlo solo a lápiz? Unos lápices más acabados, porque normalmente tú en los cómics, en las áreas que van de negro, pues no las pintas. Pones una cruz y el entintador, el que va detrás, sabe que eso lo tiene que rellenar de negro. En este caso me dijeron, ¿por qué no haces unos lápices más acabados y coloreamos sobre eso, ¿no? Y eso fue un hito histórico en Marvel, porque realmente nunca se había hecho antes. Se hizo por primera vez conmigo, luego posteriormente se ha hecho en más ocasiones. Yo personalmente hoy en día haría retoques sobre lo que se hizo en ese día, porque bueno, con la técnica de hoy en día podemos hacer cosas que entonces no se podían, pero que bueno, total, ya yo no sé cuántos años hace Extreme X-Men, si no son 15, pocos me parecen. El caso es que bueno... ¿Y qué hacemos en Extreme X-Men? Chris Claremont, el que estuvo conmigo en Fantastic Four, que había sido el escritor de los X-Men durante toda su vida, vino a Valencia a pasar unos días a mi casa y le enseñé el Palacio de las Artes y las Ciencias, le di el tour al hombre y el tío me dijo, oye, después de ver esto, he pensado que estoy hasta el gorro de dibujar rascacielos y de dibujar bases secretas hipertecnológicas que son todas iguales. ¿Por qué no ponemos a los X-Men en Valencia? Dije, venga, vamos a poner a los X-Men en Valencia. Y ahí sale las Torres de Serrano, sale el Palacio de las Artes, sale... Pero, oye, Chris, que en España no tenemos villanos de ese nivel, ¿a quién ponemos? Vamos a poner a la Guardia Civil. Y yo digo... Pero chicos, si la Guardia Civil en ese momento no tenía ni gasolina para los coches, que la noticia era que estaban de presupuesto tiesos y tal, yo digo, bueno, yo antes de hacer nada voy a hablar con la Guardia Civil a ver si hay algún tipo de problema de imagen o de lo que sea. Y me presento allí en el cuartel de la Guardia Civil, hablo con un general, el señor me da una retahíla de la revista oficial de la Guardia Civil, sabemos cuál es, ¿no, Sergio? y me dicen, y el señor me viene y me dice, mira, Salvador, estamos hasta el gorro de que en todas las películas se represente mal a la Guardia Civil, porque cuando la chaqueta está puesta, la cremallera tiene que venir a la altura de los bolsillos. Nadie lo hace, y estamos hasta el gorro. Por favor, haz el favor de tener en cuenta esas cosas. Y él me estaba diciendo eso, y yo estaba recordando las páginas del guión en donde hablaba sobre mochilas hiperpropulsadas, hiperrobots que manejan, por ahí tenemos alguno. Este, por ejemplo, es un robot mecánico de estos gigantescos que usaba la Guardia Civil, y la base de la Guardia Civil era una entrada holográfica a las puertas de las Torres de Serranos, que si recordáis es una puerta almenada y tal, que eso era un holograma y se bajaba a un túnel que estaba excavado como 100 metros en el subsuelo de Valencia, en donde aquello era una base, como el Área 51, básicamente. El único problema es que en Valencia, si coges una cuchara y haces así en el suelo, sale agua, pero eso no importó demasiado. Siempre he pensado qué pensó aquel hombre cuando viera el TVO, porque yo se los mandé, pero no me vinieron a buscar a casa ni nada de esto, entonces supongo que le debió de gustar o no. El caso es que cuando estuve en Extreme X-Men fue muy divertido, porque tener tu propia colección de los X-Men para ti, creada expresamente para ti, pues significa cosas, ¿no? Significa respeto, significa... Bueno, durante años Marvel fue mi casa, lo es todavía, o sea, yo ahora entro allí y muchos de la gente que hay me venera cierto respeto porque yo he llegado antes que ellos, ¿no? O sea, entonces es bonito porque notas que hay cariño, ¿no? ¿Qué pasa con Extreme X-Men? Que la siento tan mía
que vuelvo a hacer lo que me da la gana con ella, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? La historia se desarrolla en Valencia, en mi casa está en las páginas de X-Men, la escalera por la que baja Tormenta es la escalera de mi casa, muchos de mis entornos están ahí metidos, ¿no? Entonces, es súper personal, o sea, es la vez en la que más he metido cosas de mi vida cotidiana en esa colección, porque yo era consciente de que eso se hacía para que eso sucediera, ¿no? Entonces, a Chris le molaba situar a los X-Men en un entorno pues, que él debía considerar poco menos que, no sé, históricamente interesante por la historia medieval que tiene Europa y todo eso a él le molaba. Y a mí me resultaba cómodo porque él me dejaba mucha manga ancha, ¿no? Me decía, oye, tienen que luchar en Valencia. Y como él no conoce Valencia, porque solo ha visto lo que yo le he enseñado, yo me montaba el itinerario de los puñetazos, ¿no? Dije, bueno, pues si empiezan pegándose aquí, no pueden pasar por aquí sin llegar allá. O sea, no es que empiezas no sé, es como si tú empiezas una lucha en Madrid, en la Plaza del Sol, la continúas en Getafe, pero acabas en la Plaza de Toros, yo qué sé. Tiene que haber una lógica en cuanto a la hora de hacer esas cosas, ¿no? Con Nueva York, ¿qué pasa? Todos conocemos Nueva York por las películas. Tú cuando vas a Nueva York dices, jope, si esto lo conozco. No he estado nunca, pero lo conozco porque conozco las películas. He visto 1000 veces La Quinta Avenida o Broadway, ¿no? Entonces, sabes que si luchan los personajes van a pasar por determinadas áreas. Esas cosas parecen una tontería, pero si no tienes una cierta cultura americana, no las tienes en cuenta. Y son errores que uno comete con facilidad. Si tú tienes que dibujar farolas y haces una farola como las de Toledo, a ellos les canta rápidamente, ¿no? Porque no tiene nada que ver. Entonces, claro, tienes que tener una cierta cultura americana que te haga pasar desapercibido. En ese momento eres un poco camaleón, ¿no? Tienes que dibujar como los americanos. Y les llamaba mucho la atención esa estética europea. De hecho, fue uno de los leitmotivs de la colección, ¿no? El villano era español, era un mutante español, que empezaba la historieta, aquí empieza. Era lo primero que decía y el tío salía manejando un tricornio de la Guardia Civil, como que era el que estaba detrás, como el malo que estaba detrás de todo, ¿no? Eso fue súper divertido. Como os decía, he dibujado los X-Men en muchas etapas. Esta etapa corresponde también un poco a aquella como la que antes utilizaba los grises. Aquí también, como veis, pues por ejemplo, tiene un tratamiento más realista del tono gris y tal, pero realmente yo creo que lo que funciona con los X-Men es el estilo superheroico. Es lo que creo que el realismo no le acaba de sentar muy bien a los X-Men y siempre que ya últimamente los dibujo, los intento dibujar más así, como esto que vemos aquí, ¿no? Esto es una novela gráfica, que es la segunda novela gráfica que se hace de los X-Men. La primera fue una que se llamaba Dios ama, el hombre mata, y fue histórica. Durante muchos años fue la única novela gráfica de los X-Men y a mí me ofrecen hacer otra novela gráfica de los X-Men y se pegan 4 meses discutiendo qué hacer con ella. O sea, vamos a utilizar porque ahora ya, claro, los X-Men antes eran 6 o 7 personajes. A día de hoy yo creo que deben de pasar de los 50. Entonces, ¿qué pasa? Cuando quieren utilizar a los X-Men, tienen que elegir qué miembros de los X-Men van a poner. Y se pegan. Oye, ¿ponemos a este? No, porque está en el espacio. Ah, vale, bueno, pues pasemos a este. Este murió en las guerras asgardianas. Y no, ahora resulta que ahora ya no es azul, ahora es verde y ahora se ha transformado, pero ya no tiene este aspecto porque su mente ha cambiado, que esto pasa mucho en el universo Marvel. Los personajes tienen achuchones de personalidad, cambian de color, de forma, les crece el pelo, les crecen los pies, o sea, todo, ¿no? Entonces, tienes que ver qué plantilla está disponible. En este caso, esta novela de los X-Men se pegan 4 meses discutiendo qué personajes se pueden utilizar. Cuando ya llegamos a la conclusión de qué personajes se pueden utilizar, me llaman a mí y me ofrecen el proyecto. Digo, vale, venga, mola, porque son 100 páginas y es un libro gordo de tapa dura que queda chulo. Y digo, ¿y cuánto tiempo tengo para hacerlo? Y dicen, 50 días. Y digo, 50 días, no, perdón, mes y medio, no llego a los 50 días, 40 y algo, ¿no? Y digo, jope, dice, ya, pero es que aún no tenemos claro una serie de elementos, en unos días te decimos algo. Digo, bueno, en unos días me dirán, te vamos a dar un par de meses más. Y me dicen, ya está todo claro, el colorista va a ser tal, el tal cual, mañana te damos el guión. Digo, ¿y el plazo? Y me dicen, plazo 2, es mes y medio. mes y medio sin un par de días que se habían tomado para darme el guión. Y entonces me dicen, pero hemos pensado que quizás te pongamos 3 dibujantes para que te ayuden a completar las 100 páginas, hacerlo entre 3. Y yo para eso soy muy manías. O sea, yo una cosa que he odiado como lector es empezar una historia que me gusta, la continúa la empieza un artista que mola, en el segundo la hace otro que me mola menos,
durante 3 números, luego el cuarto lo hace uno que sí, luego, o sea, esas historias a mí me revientan. Entonces, mi compromiso con el lector siempre ha sido que si está en mi mano, yo lo haré. Y si no te gusta, será mi culpa, pero por lo menos no podré alegar que aquí ha metido mano todo Dios. De hecho, tuve 4 coloristas en esta serie y me la chupé entera. Me hice las 100 páginas sin salir de casa en mes y pico, pero el caso es que la novela, la he visto ahora por ahí que la tiene alguien, acabó y estoy orgulloso de ella, ¿no? Luego lees las críticas y hay alguno que dice, aquí es que no tenía ganas de trabajar. Dices, sí, no tenía ganas de trabajar. Lo que pasa es que iba por la página 80, ¿sabes, campeón? Pero bueno, esos detalles al fan no le importan, porque al fan lo único que le importa es el resultado final. Yo he trabajado operado de la miopía, yo soy miope, me operé un ojo, luego el otro, he trabajado tuerto, he trabajado manco, pero yo eso no se lo cuento a nadie porque realmente no es de importancia. Al fan le dirá, oye, me da igual si se ha muerto tu padre, yo quiero que salga el TVO el día que... porque somos así en el fondo. Entonces, bueno, pues yo no le contaba mis, entre comillas, desgracias a nadie y lo hice y quedó... A mí me gusta cómo quedó. Luego tuve el color de Justin Ponsor en las páginas principales. Yo le decía, a ver, vamos a ver, Justin te puede hacer 15 páginas. Yo decía, bueno, pues que sea esta y esta, por lo menos en las que a mí me molaban que les quedaran bien. Y de hecho, a mí, bueno, pues aquí dibujar los X-Men tiene esto. De repente tienes todos los malos contra todos los buenos. Alguien me dijo, si parece la rendición de Breda, y es casi verdad, ¿no? O sea, te pones a dibujar personajes y empiezas a poner, ¿y qué pose les pones? Porque es que son tantos que al final siempre te dejas a alguien, ¿no? Y de hecho, si me quiero dibujar yo por ahí en medio, no lo notaría nadie, porque hay tantos que... Pero es eso, es la parte bonita, ¿no? La parte bonita es el desarrollo, el cómo se preparan las cosas, y cuando ya está hecho y al fin ha salido, dices, jo, pues lo pude hacer, ¿no? Y bueno, a día de hoy nadie sabe ni nadie le importa ya si me costó o dejó de costarme. El caso es que lo pasé bien haciéndola. Ahora vamos a ir a la parte de Iron Man. ¿Recordáis que antes os he enseñado un robot allí en la zona donde estaba New Universal? Bueno, voy a uno de los viajes que hago habituales a Nueva York, que pues a veces cuando voy a una convención les digo, oye, pues me paso por Nueva York, visito la oficina y luego me voy a la convención. Hago cosas así pues un poco por aprovechar los viajes. Y me voy a la habitación que se llama la Sala del Peligro. Marvel tenía, en su oficina antigua, las habitaciones tenían nombre y la sala de reuniones se llamaba la Sala del Peligro. Y lo tenía. Era una mesa ovalada y estabas tú en este extremo, era como los interrogatorios de las películas, 7 tíos delante, todos los editores principales y el presidente de la compañía, todos preguntándote cosas. Oye, ¿y qué quieres hacer? ¿Y qué te gustaría hacer? ¿Y qué tal? ¿Y qué cual? Uno con acento de Kansas, el otro de acento de yo qué sé qué, y a uno los entiendes, a otros no los entiendes, a uno... Un poco lío, y tú estás allí sudando como un borrego, pasando las canutas, intentando entender todo lo que te dicen, porque en muchas ocasiones la pregunta tiene trampa, te dicen, ¿verdad que quieres hacer Iron Man? Y tú dices, no puedo decir que no, pero lo dije. Me dijeron, ¿quieres hacer Iron Man? Sabemos que se te da bien la tecnología. Y yo estaba haciendo X-Men en ese momento, y yo decía, a mí no me apetece mucho hacer Iron Man, porque yo tenía un concepto de Iron Man como el del James Bond antiguo. O sea, el James Bond antiguo recordaréis que era el tipo que va por la calle y las mujeres, conforme van pasando, le van dando su número de teléfono y le tiran algún sujetador que otro a la cabeza. Y yo lo veía un personaje, un borrachucete ya un poco pasado de rosca, ligoncete de bar, ¿no? Y me proponen hacer Iron Man y a mí me sonó rancio de narices. Y yo dije, ¡buah! Y te dicen, no, pero es que va a haber película. Y en mi cabeza se iluminó la película de El Capitán América. No sé si la habéis visto. Esa película en donde está el Capitán América atado a un misil que Cráneo Rojo va a lanzar, está el Capitán América atado así, y Cráneo Rojo le coge, el Capitán América le coge con la mano así atada el brazo a Cráneo Rojo y dice, si nos lanzan, nos lanzarán juntos. Y Cráneo Rojo saca un cuchillo y ¿qué hace? En vez de cortar la mano del Capitán América, se corta la suya. Dicen, y este es el tío más listo de Alemania, amigos. Entonces, a mí me venía a la cabeza esa película. Yo decía, hostia, sí, vais a hacer una película de Iron Man, teniendo en cuenta lo que habéis hecho hasta la fecha, como que casi que prefiero hacer otra colección, ¿sabes? O sea, me dicen, no, pero de verdad, te aseguramos que tal, es sí o sí. Y dije, venga, va, pues vamos a hacer Iron Man. Como siempre, mi ojo clínico me engañó porque por hacer Iron Man se hizo la primera adaptación de Iron Man con Robert Downey Jr., fue un exitazo, nosotros ganamos el Eisner, para que veáis mi poder de predicción, cuál es, ¿no? Y bueno, entonces nada, hice mi primer número de Iron Man.
Y los tíos que están un poco a ver si te cazan en algo, dicen, pero ¿por qué has dibujado a Iron Man con la cara de Antonio Alcántara? Y yo dije, Antonio Alcántara, ¿y qué pinta Antonio Alcántara en esto? Y Manol Arias, para los que no veáis la serie de Cuéntame. Y dije, pero ¿dónde ves tú a Alcántara en estas páginas? Dice, bueno, pues como todas las críticas de Internet, te las tienes que pasar un poco por alto porque si no, no harías nada. El caso es que esta serie lo pasé bomba porque trabajé con Mad Fraction, que ya habíamos estado nominados al Eisner por un anual que coloreó Paco Roca, del cual hay una página aquí. Ya habíamos estado nominados, perdimos, no ganamos. Volví a estar al año siguiente nominado como portadista, tampoco me lo dieron, y este año nos nominaron otra vez, el primer arco argumental. Y me dijeron, ¿para qué vas a venir? Si es que esto se lo dan todos los indies. Los indies son compañías pequeñas que innovan cosas, gente que experimenta, dicen, a las compañías de mainstream no nos dan nunca premios. ¿Para qué vais a venir? Y digo, pues también es verdad, oye, me quedo en casa y a mí se me olvida que estoy nominado a los Eisner. Total, que esa mañana me levanto, como siempre, trabajando con Estados Unidos significa que las noticias las empiezas a tener de media tarde para noche, ¿no? Y dependiendo de qué lado, incluso bastante avanzada la noche. Con lo cual, muchas veces las noticias las tengo en el correo por la mañana. Y abro un correo que pone, we won. Y digo, ¿we won? Ya ni me acordaba del Eisner, ¿no? O sea, we won. ¿Y we won qué? Y me mandan la foto del Eisner, que la tengo por ahí en algún sitio. Digo, hostia, el Eisner, vaya tela. Y lo gané. Y fue un poco raro, no sé, fue ganar el Oscar sin saberlo, ¿no? O sea, estar en tu casa allí, te levantas en gallumbos a ver qué hay en el correo y de repente te encuentras con que ha ganado el Eisner. Y dices, vale, bueno, oye, Pilar, que nos vamos a celebrarlo en algún sitio, ¿no? O sea, no te viene como muy así, me lo mandaron por correo, que es como si lo compras en eBay. Entonces, bueno, pues tengo un Oscar de eBay, poco menos, ¿no? Y bueno, aquí en esta época de Iron Man, mira, por ejemplo, esta página es esta. Lo hacía manual todavía todo. Todavía el trabajo era muy manual, añadía, pues eso, por ejemplo, a lápiz dejaba lo que luego iba a ser, digamos, hologramas y cosas de esas, porque todavía técnicamente me ceñía a luego escanear la página y añadir cosas a posteriori, ¿no? Por ejemplo, texturas, pues por ejemplo, yo quería que... Estaba un poco harto de que el color fuera todo brillante, como aerógrafo, ¿no? Estos tíos colorean a toda castaña, entonces todo tiene siempre la misma textura. Las caras tienen la misma textura que la tela, que el metal, que el suelo, que tal. Entonces yo hay algunas cosas que las intentaba hacer yo. Intentaba añadir algunas texturas, pues no sé, para que la cosa no fuera un poco lo de siempre, lo que te da tiempo a poner, ¿no? Y como veis, pues las iluminaciones, algunas cosas. Esta, por ejemplo, me adoran los bomberos de Zaragoza, me quieren mucho porque resulta que bueno, estos son los bomberos de Zaragoza. Este es el jefe de bomberos de Zaragoza, íntimo amigo mío, con este me he subido a las pirámides. Y bueno, entonces siempre que yo iba a Zaragoza me invitaban a uno de los cuarteles de Zaragoza, de bomberos, y me dejaban tirarme por el palito, me dejaban ponerme traje de bombero. Cuando pasaba algún incendio, normalmente en muchas ocasiones, delante en un coche a toda leche por la ciudad va el jefe de bomberos con un piloto para evaluar los daños del siniestro. Entonces llegan allí, ven lo que ha habido y dicen, uy, aquí necesitamos un camión o dos, o necesitamos un tal o un cual. Entonces ellos evalúan y ya piden por radio lo que necesitan. Y a mí me subían en el asiento de atrás, íbamos por Zaragoza derrapando con el coche y la verdad que era súper emocionante. Jope, luego me dejaban subirme allí, incluso llegué a tocar hasta la campanita de bomberos, me lo pasaba bomba. Y les dije, oye, que os voy a dibujar. Y bueno, me tienen un amor, si voy allí me montan un incendio para que lo disfrutéis. Pues eso, como veis, pues estos son ampliaciones porque de todo ya no tengo original, muchos de ellos, pues a mitad de mi carrera en Iron Man dejé de hacer material de papel porque es una puñeta, o sea, trabajar en papel en cosas muy pequeñitas implica mucho gasto de vista y son muchas horas. Yo trabajo más de 10 horas, en ocasiones he trabajado hasta 14 cuando he hecho muchas cosas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo migrañas y todo esto se hace muy complicado.
Y la tecnología digital lo que te implica es que tú, a lo mejor una cosa que es así, la puedes ampliar a hacer así, con lo cual no te esfuerzas tanto, puedes llevarlo de otra manera y además tiene un proceso de corrección mucho más fácil. Si tú tienes que modificar cualquier cosa, incluso si ves que una línea te ha quedado un poco gruesa, la puedes modificar, hacer un montón de manipulaciones posteriores que el papel no te permite hacer, porque una vez has pasado a tinta, eso está grabado a fuego ya, o sea, o lo rascas y haces una marranada ya en el original. A mí eso como veréis de mis originales, ninguno tiene agujeros, ni tipex, ni cosas. Sí, tipex lo han puesto ellos después con los textos, pero yo soy muy limpito para eso. Me da mucha rabia un original con un agujero o con un parche. Entonces, la tecnología digital me permitía hacer todas esas cosas y luego iluminarme como yo quería. Decir, bueno, pues aquí va a haber luz, aquí va a haber contraste, tal. Y aquí yo le obligo al tío a que trabaje ya de una determinada manera. Es una manera un poco indirecta de que vayas a donde yo quiero, ¿no? O sea... pues eso, estudié en Iron Man, estuve 70 números, he visto a Robert Downey Jr. salir de una tienda con tebeos míos bajo el brazo y eso mola, y la verdad es que fue muy chulo, ¿no? Mi época, porque dibujaba esa máquina de guerra. En muchas ocasiones me preguntan por los cameos, ¿no? ¿Por qué dibujo a determinados personajes en las colecciones? Es fruto del aburrimiento, o sea... Cuando te ofrecen los proyectos son muy divertidos. Cuando te ofrecen un proyecto todo es ilusión de decir lo haré así, lo haré así, de esta manera, de la otra, pero bueno, luego te tienes que sentar y hacerlo. Entonces hay días que estás para trabajar y hay días que no tienes ni puñeteras ganas. O sea, entonces, bueno, dices, tengo que dibujar a una niña que tiene que estar llorando. Y mi hija tiene la edad, dices, oye Claudia, ven aquí, hazme pucheros. O sea, que ella me hace pucheros, le hago una foto y la dibujo. Y ahora está tan contenta, todas sus amigas saben que ha salido en un TV de Iron Man, esta es mi hija. Cuando tenía esa edad. En otras ocasiones dibujo a amigos, en otras ocasiones dibujo a gente con la que trabaja conmigo. Por ejemplo, aquí hay varias personas que han sido pues eso, oficiales imperiales de los que posteriormente hablaré, ¿no? Por ahí está Elena, por ahí está Eduardo, ha tenido el honor de ser Grand Moff imperial, después de Tarkin venía él, en fin, que son gente pues que son amigos y que dices, oye, voy a hacerle la gracieta de poner a este para verle luego la cara de lo contento que se pone, ¿no? Entonces, esas cosas hacen que el trabajo sea ameno en ocasiones, ¿no? Eso implica que, tal como están las cosas hoy en día, te digan que tienen que firmar contratos de cesión de derechos de imagen. Los motivos es pues porque hay gente que se aprovecha de estas cosas, ¿no? O sea, luego lo contaré, pero en Star Wars, por ejemplo, salgo yo como villano principal cuando nunca se supone que yo tenía que salir. Pero yo hice el primer número y me dijeron, sale un tío que está sentado en la silla, pero es enemigo de Darth Vader, va a ser enemigo de Darth Vader. Y dije, pues me pongo yo. Sale con una viñeta, me pongo yo. Me dibujo y me dicen, cámbiate el ojo y ponte un ojo de Rododiano. Vale, me pongo el ojo de Rododiano. Y dices, fin de la historia. Y luego te das cuenta de que en el siguiente capítulo vuelves a salir. Y en el otro, y en el otro, y en el otro salgo de 20 páginas en 15. Y dices, hostia... Y resulta que eres el villano principal de la serie y nadie te lo había dicho porque te dan la información tan con cuentagotas que si yo llego a saber eso no me pongo. La gente se piensa que a lo mejor es el ego que se me sale por todas partes, pero realmente es fruto del churro. Pero un día me llaman los abogados de Marvel y me dicen, oye Salvador, ¿tú firmaste el contrato de cesión de derechos de imagen? Y dices, sí. Que te llamen los abogados siempre te da mal rollo, ¿no? Porque ya se sabe lo que pasa con los abogados, no te llaman para decirte que les gustan sus páginas ni nada de esto, te llaman porque algo pasa. Y entonces me llaman, me dicen esto y digo, pero cuéntame, ¿qué ha sucedido? Dice, pues que tenemos aquí un tío que está diciendo que él es ese personaje y que tú le estás usando su aspecto para dibujar al personaje. En ocasiones sucede que hay gente que se te tira al rollo. Con esto ellos fueron a juicio. Ellos dijeron, vale, ¿tú quieres ir a juicio? Pues vamos a juicio. No sé cómo quedaría la cosa, pero igual se lo crujieron vivo porque era yo, no era él. También me pasó en una ocasión que tenía que dibujar un lobezno en una fiesta de cumpleaños y era un lobezno gordo. Y vi una foto de un lobezno gordo que estaba haciendo así, me pareció divertida y lo dibujé. Y me llaman de otra de los abogados de Marvel, esto fue antes, y me dicen, oye Salva, que tenemos aquí un tío que dicen que le has usado en las páginas de X-Men y que es el lobezno gordo. Digo, hostia, sí, vale, mea culpa, he sido yo. Dice, bueno, quiere $200 y una suscripción anual del cómic, ¿eh? Y digo, vale, perfecto, digo, porque si no entras en la corte es a partir de 30.000.
Y bueno, esto queda así, yo me olvido de esa historia, aún me escuece un poco cuando la recuerdo, pero me voy a la convención de Nueva York y estoy sentado dibujando con mi cola de gente y veo por el rabillo del ojo un gordito que se me acerca por la derecha. Tío, el sexto sentido me lo dijo, es él. Se me pone delante y me dice el tío, ¿sabes quién soy? Y digo, sí, sé quién eres. ¿Qué quieres? ¿No tuviste bastante humillación con sacarme 200 pavos? Dice, no, vengo a explicártelo. Dice, yo este dibujo lo tengo de suelo a techo en mi casa. Digo, ya te vale, con los 200 pavos pagaste la ampliación. Dice, no, es que no te denuncié yo, te denunció el fotógrafo del cumpleaños. Dice, y yo venía, me costó la amistad con él y venía a disculparme por toda la movida. Dice, y bueno, aún nos dimos un abrazo y todo, o sea que... Estas cosas pasan, ¿no? O sea, son anécdotas raras, pues no sé cómo... Ahí por ahí delante, también lo veréis, unos diseños que hice para los Ultimate X-Men. Los diseñé yo, aunque luego los dibujó la colección otras personas y tal. Yo hice los diseños y tenía que dibujar al personaje de Dientes de Sable. Ese personaje llevaba en el brazo derecho un tatuaje. Llevaba unas vendas, pero un tatuaje que le ocupaba todo el brazo. Ese tatuaje yo lo decidí hacer en 3 segundos. O sea, dije, voy a hacer algo así, lo dibujé y me olvidé. Y un día voy por Nueva York, vamos paseando y voy andando y veo que alguien que pasa por mi lado y noto que me está mirando y que se para. Y claro, el tío se para, a mí me da el punto de girarme así, de a ver qué pasaba, ¿no? Y el tío me dice, ¿eres Salvador Larroca? Digo, sí. Y me digo, coño. Y dice, mira, y se quita la camisa y me dice, ¿lo reconoces? Y digo, sí, un tatuaje, ¿qué pasa? Pero hombre, si lo has hecho tú. Y era el tatuaje. Dije, ¿y te has puesto en el brazo para toda tu vida una cosa que yo he decidido en 30 segundos y llega? O sea, hecha y olvidada. Luego, son así los fans. Luego, otro me viene uno súper gordo, un obeso mórbido en una de las convenciones, y me viene y hace así. Se levanta la camiseta y me enseña todo el lateral del torso, una portada mía de los Fantastic Four. Precisamente una que no está ahí, es una que está Susan Richard en un trono. El tío se la había tatuado en todo el costado, en el otro lado lleva una de Batman. Y dices, como se haga una reducción de estómago, seguramente este trozo lo recortará, lo pondrá en piel y dirá que tiene una portada en piel de humana de verdad, o la pondrá en un tambor o algo así, no sé. Pero, no sé, es muy loco, ¿no? Ponerte una portada de cómic en un lado y otra en el otro, claro, superficie había, ¿no? O sea, pero claro, una cosa así para toda la vida... Bueno, pasamos aquí ya sucede un paréntesis, me dicen... Disney ha comprado Lucasfilms, pero la ha comprado de una manera concreta. O sea, la licencia es nuestra con poder de decisión. Y entonces, eso quiere decir que nosotros tenemos los derechos para hacer el cómic, pero las decisiones las toman ellos. De hecho, hasta las oficinas de Lucasfilms, Marvel le paga a Lucasfilm por el alquiler de esas oficinas. Quiero decir, es un acuerdo muy complejo, ¿no? Entonces me dicen, ¿entonces qué pasa? Las páginas las tiene que aprobar Marvel, las páginas las tiene que aprobar Lucasfilms, bla, 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 con la caterva de gente que eso supone. Y claro, necesitamos a alguien que sea rápido para hacerse cargo de todas estas historias, porque pasa un poco como la novela gráfica de los X-Men, que te tiras 4 meses para decidir cómo hacerlo, pero luego lo tienes que hacer en 2 semanas. Y entonces me ofrecen hacer Darth Vader, y la premisa que me plantean es que Darth Vader tiene que ser como en las películas, tiene que ser cinemático, por eso todas las viñetas son alargadas, horizontales, e intento dibujar el ambientillo de Darth Vader tal como yo lo veo en las películas. Es un personaje austero que, bueno, se mueve poco, que gesticula poco, que no hubiera una diferencia real entre la película y el cómic, aparte de las lógicas de la diferencia del soporte. Y bueno, la verdad es que funcionó muy bien. Ellos estipulaban unas ventas de 150.000 números para el primer número y llegó a las 700.000, cosa que fue una sorpresa para todos, ¿no? Porque incluso las de Star Wars llegaron al 1.000.000, es la colección madre, digamos, la mía era el spin-off, y funcionó súper bien. Funcionó también que después de 25 números de estar vendiendo más que los X-Men y los Vengadores juntos, nos dicen, cancelamos la colección. ¿Cómo que cancelamos la colección? Sí, porque han visto que hay interés en la gente por el personaje y tenemos planes. Luego no podemos contar nada más, no os dejamos ya que contéis nada más porque podría interferir con los planes futuros de la compañía si luego de repente tenemos que entrar en contradicción. Total, que la colección se tiene que cancelar ahí
Y yo les digo, bueno, pues si he sido bueno y me he hecho los deberes bien, ¿por qué no me deis Star Wars? Yo había hecho los 25 primeros números de Star Wars, pero en los primeros, de Darth Vader, pero en los primeros 25 números de Star Wars había habido 9 artistas diferentes. Entonces yo dije, si me la dais a mí, no va a haber ningún otro artista, porque yo soy un tío bastante regular en eso. Si me la dais a mí, nos vamos a olvidar de todas estas historias que siempre suponen problemas de ajustes y de cosas. Entonces me dan Star Wars y la he dejado recientemente, después de 30 números, que viene a ser la media de números que hago en una colección, pues la he dejado estar ya porque es muy complicado trabajar en ella, es un tanto ingrato. Tienes momentos de gratitud extrema y también de ingratitud, porque haces las cosas, pero tampoco te dan un trabajo muy fácil, ¿no? Porque cuando en el guión te dice tienes que dibujar una fragata imperial, modelo tal, no sé qué, no sé cuántos, tú buscas en internet a ver qué modelo de fragata es esa y resulta que hay 57 y dibujas una y resulta que esa no es, era la de al lado. Vaya hombre, qué mala suerte, cambia 57 fragatas en 40 páginas. Supone siempre problemas y al final dices, bueno, pues ya después de 30 números ya está bien que me vaya a otro lado, ¿no? Entonces es lo que he hecho ahora, me han ofrecido un proyecto bonito y la verdad es que me he pasado a hacerlo. Vamos allí a la parte de allí. En cuanto a estilos en Star Wars, utilizo como referentes a los propios actores porque no tengo otra fuente de fotos más allá de las películas, porque no son actores que hayan hecho muchas cosas, aparte quitado de Harrison Ford quizás, los demás han estado muy circunspectos al propio ámbito de Star Wars y entonces me tengo que ceñir a buscar las fotos de allí, porque además son muy puñetas en Lucasfilms en cuanto a los parecidos y a todas estas cosas. Entonces, yo sé que hay lectores que les da rabia que saque las fotos de las películas, pero es que realmente es mi fuente mi única fuente de referencias, ¿no? Entonces, mientras estoy haciendo Star Wars, me dicen que la compañía va a lanzar un proyecto, porque nosotros en Marvel tenemos muchos monstruos que son más antiguos que yo, más mayores que yo, o sea, tenemos la época Kirby, que creó un montón de monstruos, que son los clásicos de Marvel, desde Fin Fan Fum hasta, yo qué sé, tienen todos nombres muy raros y son muy antiguos, y los teníamos desatendidos en la compañía, y entonces dicen, vamos a hacer una historia en donde los monstruos del universo Marvel van a tener una relevancia particular, y los vamos a intentar poner en la primera plana pues para darles una segunda vidilla, ¿no? Y se va a llamar Monsters Unleashed. Y me dicen a mí que yo sea parte de uno de los 4 dibujantes, creo que eran 4 partes, que íbamos a formar parte de ese proyecto que iba luego a dar lugar a series y cosas, ¿no? Entonces la premisa es muy divertida, la premisa, con todo lo loco que puede suponer, es que una reina alien, es esta, invade la Tierra con sus propios monstruos y los monstruos de la Tierra le hacen frente. Entonces, estamos en inferioridad de condiciones, nuestros monstruos no pueden frenar esa oleada de invasión y recurren, hay una viñeta muy divertida que no recuerdo quién la dibuja, que es todos los monstruos del universo Marvel llamando a la puerta de la mansión de los Vengadores a pedir ayuda, para que les ayuden los héroes. Entonces tenemos combates de los Vengadores ayudando a Fin Fan Fum en Shanghái luchando contra la invasión del no sé cuántos. Bueno, pues en todas las ciudades había una invasión global en donde los monstruos luchaban codo con codo con los Vengadores, con los X-Men, con Spider-Man, con todos, ¿no? Fue una idea un poco loca, pero fue divertida de hacer porque en cada viñeta salía 50.000 personajes, ¿no? Que muchos de ellos ni los conocías porque eran de la época de Kirby, cuando ni siquiera Marvel se llamaba Marvel. O sea, que todos vienen un poquito de ahí. Bueno, pues es eso, de esos proyectos te surgen de vez en cuando que son cosas raras, que son divertidas de hacer porque, bueno, son locas, ¿no? Ahora ya vamos allí. Y aquello fue divertido porque fui a la fiesta y yo iba, pues dije, me pondré un traje, iba con traje y aquello estaba lleno de actores de cine, series de televisión, prensa, alfombra roja y el grupito en un rinconcito de Marvel, todos con una camiseta de La Cosa, el otro con una camiseta del no sé cuánto y dices, tío, oléis a friki a la milla, me voy de aquí y estuve ahí pegando vueltas y bueno, fue una cosa pues un poco, no sé, como si fueras en tu cuerpo astral viajando alrededor de esa fiesta, ¿no? O sea, pero veías el grupito allí y dices, estos son los jefazos de Marvel, y si me los cruzo no les hablo, porque con esas pintas, con la mochilita al hombro, no sé, era un poco, olían a friki que no veas, dice, serán muy jefes, pero estos no saben vestir para la ocasión, ¿no? Bueno, el caso es que me llaman y me dicen, oye, Salva, mira, Stan tiene 84 años, no sabemos cuántas más cosas va a poder hacer para nosotros, pero va a escribir unas historias y quieren que tú hagas una de ellas. Y yo, ostras, qué bien, cómo mola, tal, no sé qué, venga, va. ¿Cuánto tiene la historia? 8 páginas. Ah, pues me las pinto yo, me las hago yo y tal, perfecto.
¿Cuándo me vais el guión? Mañana me mandan el guión y es el guión que uno puede esperar de Stan Lee. Es página 1. Estoy en mi casa montando una maqueta, llaman a la puerta, un tipo me lanza un rayo, me teleporta, llego al castillo del Doctor Muerte y a partir de la página 2 a la 8 lucha. Dices, tío, así yo también escribo un guión, amigo. Dices, luego te dicen que Stan Lee escribía 14 guiones al mes, dices, claro, le dejaba el curro a Jack Kirby, ¿no? Pero aún así, es lo que hubiera hecho el padre de Julio Iglesias, o sea, mayormente. Y la verdad es que fue divertido porque luego en mi casa tengo la portada de esto, firmada por Stan, bueno, desde entonces ha cumplido 95, creo. Luego ha llovido y el tío pues ahí sigue, ¿no? Ahora os iba a enseñar un proyecto que está ahí en las vitrinas, pero casi que lo explico desde aquí porque luego lo podéis ver vosotros. Mientras yo estaba haciendo Iron Man, me llaman y me dicen, oye, que nos están llamando de parte de Eminem porque Eminem quiere que le hagas un cómic. Eminem es fan tuyo, también de personaje de Iron Man, y ha estado 4 años fuera del mundo de la música, quiere volver ahora y quiere hacer una historieta, cubrir todos los frentes, quiere cubrir todo tipo de publicidades y quiere que le hagamos una historieta personalizada en donde él salga con algún personaje Marvel. Total que al final los abogados, estas cosas siempre son súper complicadas, luchas de abogados de por un lado, yo quiero salir con Iron Man, el otro, no, pero es que Iron Man no puede porque ahora está en las guerras del infinito. Ah, pues entonces si no puede ser Iron Man, que sea el Capitán América. No, el Capitán América no puede porque ahora es viejo. Y Spider-Man, bueno, es que ahora Spider-Man, ¿cuál de todos los Spider-Man quieres? O sea, elegir personajes siempre es complicado. El caso es que al final eligen el Punisher, que es el que le pega. O sea, es el que le pega. Y me piden que haga yo la historieta, me pagan 4 veces lo que cuesta hacer una página y me dicen, pues eso, que haga las 16 páginas de hacer la incursión de Eminem en el cómic, ¿no? Y las hice, esto me lo pasé muy bien, él fue súper agradecido, me regaló luego toda una colección de discos dedicadas y me dijo, oye, que yo estoy más cachas de lo que tú me dibujas. Dijo, tío, vete a... Y nada, por ahí las tengo y la verdad es que fue divertido porque nunca te imaginas quién te leen, tú no sabes realmente quién te sigue o quién no, porque tú haces las páginas y te vas con tus amigos o con tu familia y me vengo aquí a Madrid, estoy con otros artistas y no piensas que eso tenga una relevancia más allá de todo esto, ¿no? Y de repente te enteras pues que hay tíos que leen tus historias o vas a un sitio y alguien te dijo, oye, ¿cómo quedó aquello de tal? Y una vez fui al banco a pedir la tarjeta de no sé qué y me dicen, oye, que el director quiere hablar contigo. Y digo, ¿el director del banco quiere hablar conmigo? ¿Para qué? Si venía a recoger la visa. Y me pasan y me dicen, tío, y sí, es que yo era lector de Spider-Man y quería saber si Mary Jane quedó al final con Peter Parker. Y dices, tío, por favor, que esto no es serio. A ver si te crees que es que yo soy aquí, no sé, Ama Rosa o el consultorio sentimental de algo, ¿no? La verdad es que es un trabajo bonito y es divertido. Ahí podéis ver algunas de las props que yo hago también, porque aparte de dibujar, me gusta hacer cosas. Me hice el blaster de Han Solo o el casco de Iron Man, algunas cosas. También hay unos trabajos que son de amateurs, de cuando yo me coloreaba yo mismo y me hacía mis cosas, un poco porque quería colocarlas en Europa y todo eso, y ahí lo podéis ver. Bueno, pues eso es todo. Os doy las gracias por haber venido. Y pues nada, me alegro de que hayáis venido y hasta la próxima vez que nos veamos.